Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te diste cuenta en el título, hoy es miércoles general, de lectura general. Ajá. Bueno, estoy un poquito así como que hoy fue un día bastante atareado, pero responsabilidad ante todo. Vamos a grabar. Vamos a mostrar los mazos a continuación. Son 3 mazos nada más. Tenemos primero el oráculo de las 7 energías, la cual nos va a dar lo que es la energía como tal de esta lectura. Recuerden que es una lectura general y voy a hablar sobre 3 tópicos o mensajitos para 3 tópicos: amor, laboral y salud. Vamos a estar trabajando con The Muse Tarot, el tarot de la musa, de Chris Ann, y las cartas del oráculo de la diosa de Doreen Virtue, para que nos den algo así como que un mensaje estocado. Bueno, y el oráculo de la energía de Colin Baron Ray. ¿Ok? Bueno, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Un besito. Bueno, aquí ya saqué la carta oráculo. Esta sí la voy a sacar con ustedes. Voy a sacar 3 cartitas, la voy a colocar por aquí. Y vamos a ver cuál es la energía. Ay, miren qué lindo. Este es como mirando más allá. Este es la primera energía del 6.º chakra. O sea que estamos trabajando directamente el chakra del entrecejo, el tercer ojo, como dicen. Ahorita tienes una capacidad de ver un poco más allá. De repente tienes mucha migraña o dolor de cabeza, o estás viendo borroso, o ves así como flash, como lucecita. Eso es porque se te está activando más el tercer ojo. Si no lo tenías activo, eso es lo que está pasando. Y si ya lo tenías activo, vas a comenzar a ver mucho más claro lo que son las energías, lo que son seres que no están en este plano precisamente. Y nada, es maravilloso. También esto nos permite ver un poco más allá de las situaciones cotidianas. Es como que le vas a ver más rápido las intenciones a las personas, vas a poder ver las soluciones más rápido a los problemas. O sea, esto de ver un poco más allá es increíble. Bien, es como que no te limites nada más al plano físico. Contempla y ve un poco más allá. Anda al parque, a la playa, al río, y comienza a hacer contemplación. Trata de ver más allá de lo tangible, de eso, y comenzarás a darte cuenta que vas a comenzar a ver energía y todas esas cosas. Y eso es maravilloso porque esa facultad, ese tercer ojo nos permite trabajar aquí en esta 3D de una manera mejor. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué nos quieren decir los maestros con respecto al amor. Recuerden que esta es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto, si no, déjalo ir. Ok, no te hagas bolas, como dicen por ahí. Vamos a pedir 5 carticas para los que están conectando aquí ahora, en este momento. Wow. Ay, qué hermoso. No, pero esto está maravilloso. Mira, pero es que en el amor estamos chévere. Déjenme ver 2 carticas más, por favor. Este tarot es hermoso. Muy femenino, eso sí. Voy a sacar estas 2. Ok. No, pero esto es increíble. De 5 cartas, esta es un rey. Y por eso va así. Pero no está la energía presente aquí. Es así. Bueno, lo que yo puedo estar viendo es que en estos días... bueno, vamos a ver qué carta está debajo. El diablo, wow. Bueno, ¿qué es lo que yo me estoy dando cuenta aquí con estas hermosas energías? Esta energía de que
de que estás viendo un poco más allá, te va a lograr, va a lograr que tú coloques en balance qué es realmente lo que tú quieres. Si tú quieres seguir con esa persona, si no quieres seguir con esa persona, o si quieres tener una relación o no quieres tener una relación, o cómo quieres que sea esa persona que quieres tener una relación. O sea, esto no me habla directamente de que si ya estás en pareja o estás dejando pareja, no, esto es algo general. Si tú tienes pareja, tú lo tomas de que, bueno, estás colocando en balance, con esta capacidad de ver más allá las cosas, eso te está trayendo mucha alegría y mucho equilibrio a tu relación, ¿verdad? Y sobre los malos entendidos, las malas intenciones, hay un cambio, pero mira, fundamental. Hay un cambio radical, no fundamental, radical. Es como que ahora va a estar mucho más claro qué es lo que quiere tu pareja, qué es lo que quieres tú. Y eso va a traer una estabilidad increíble que va a traer muy buen presagio, por así decirlo. ¿Ok? Tienes 2 cartas hermosísimas, bueno, 3, importantísimas. Esto también yo veo que hay como que se despierta la pasión nuevamente y eso. Si no estás en pareja, vas a comenzar a colocar en equilibrio, vas a comenzar a tener una idea muchísimo más clara de qué realmente es lo que quieres, y el cambio que vas a tener en la atracción de personas va a ser totalmente diferente. Te explico. Nosotros atraemos personas que nos reflejan nuestra herida más heavy, más grande, la que necesitamos trabajar más. Entonces, a la medida que tú vas trabajando en tu sombra, que vas trabajando en tu amor propio, en tu valorización, así mismo va cambiando tus parejas. ¿Ok? Entonces, una buena medida de ver cómo has progresado es ver cómo es tu ex reciente a el ex de hace no sé qué cuántos años. Y te aseguro que va a haber diferencias. Si no hay diferencias, si sigues atrayendo el mismo tipo de personas, si te siguen haciendo lo mismo, mi querido, mi querida, usted no aprendió nada. Y eso va a seguir siendo así y cada vez peor hasta que usted aprenda la lección. Por ejemplo, a una mujer que le pegan, a un hombre que le pegan, porque también a los hombres le pegan. A una persona que le pegan van a atraer personas, sus parejas, así sean los más maravillosos del mundo. Cuando se consolida la pareja, le va a dar golpes. Hasta que la persona que recibe los golpes se dé cuenta de su valor y diga, ya, no quiero más, stop, yo no me merezco esto, pero lo sienta de verdad. Y allí van a dejar de atraer personas que la golpeen porque ella simplemente entendió cuál era, o sea, aprendió la lección, pues, ¿sabe? El de valorizarse, el de irse de lugares donde no la protegen, sino que la maltratan. Entonces, así vamos. Entonces, si tú estás soltero, has tenido un cambio pero buenísimo con respecto a esta energía. Acá has ido trabajando, tienes una mente mucho más clara de qué realmente es lo que quieres y bueno, y lo vas a lograr, ¿ok? Bueno, ya dije si tenías pareja. Y si no te interesa pareja, chévere, no te interesa pareja, pero tienes las posibilidades de cuando tú quieras llegue ese ser, ¿ok? Vamos a ver ahora 5 carticas para la parte laboral. A ver qué nos quieren decir nuestros guías y maestros en la parte laboral. Ok. Ok. Vamos a pedir 3 carticas más. No, salieron mucho. Ay, esta carta es hermosa. Y otra vez el diablo. Ay, ese diablo así sale, pues. Mira, mis queridos, en la parte laboral puede ser que haya un movimiento bien importante
y sienta que las piezas van cayendo día uno. Es decir, puede ser que haya habido una especie de jugarreta, por así decirlo, y nada. La ley de causa y efecto, o llamen la karma, está haciendo su efecto y es como que una cosa va a detonar otra. Pero en ámbitos así generales lo veo muy bien aspectado. Estás trabajando realmente en algo que quieres, en algo que deseas. Esto va a traer algún mensaje de que te va a emocionar, que te va a llenar de ¿cómo es? De orgullo, y te va a hacer accionar. Es como que para algunos yo veo que lo van a trasladar, que lo van a mover de su cargo, pero en buena forma. Puede ser como que los jefes se dieron cuenta de que hubo algo ahí que como que le querían echar broma, y ya se aclaró todo. ¿Ok? También me están diciendo que con esta energía de ver más allá, vas a lograr ver realmente quién es la persona o las personas que de una u otra forma están interviniendo para que no hagas este progreso así más rápido. Pero es algo que como que te va a llegar la información, pero tú no te preocupes porque mi amor tiene la reina de oros, que eso es espectacular. Si no tienes trabajo y estás buscando trabajo, puede ser que sientas que las cosas no van bien, pero sí va a llegar. Sí va a llegar porque estás trabajando en eso. Y si estás en un emprendimiento, es lo mismo. Está muy bien aspectado lo que es la parte de la parte laboral. Discúlpenme que estoy así como media letargada, pero ya ustedes saben el porqué. Bueno, ahora vamos a pedir 3 cartas nada más. 3 cartas para la salud. Para ver cómo vamos con la salud. Ay, esa carta sí es linda. Vamos a ir otras 2 carticas más, por favor. 2 carticas más. Nada, no quieren salir. Ajá. Ok. Bueno, lo que yo estoy viendo aquí es como que no le has querido dar mayor importancia a algunas situaciones que te han sido repetitivas, por así decirlo. ¿Ok? Es como que dices, no, hombre, eso no es nada, pero sí te están diciendo que vayas, que te aconsejo que vayas a hacerte tu chequeo, a ponerte con un nutricionista. O sea, siempre estoy diciendo lo mismo, pero es que ese es ahorita lo que están mandando. De abajo, mira, ve. Puede ser también que haya algo. Estoy viendo aquí que para algunas o algunos veo inclusive embarazo. Ay, Dios permita que sí haya embarazo. Pero todas las noticias que vas a recibir en el área de salud te va a llenar de emoción, te va a llenar, es como que, o para algunas personas que están en un proceso bien delicado, como que le van a decir, mira, te dimos de alta, ¿sabes? Algo así como que muy emocional. Sí, es algo así como que, wow. Y toda esta parte de la salud lo que te está permitiendo es ver un poco más allá de las cosas. Es decir, ¿qué es lo que te quiere decir tu cuerpo? Tu cuerpo te está hablando. Te está hablando cosas que tú te has callado, que ni siquiera sabes que están en tu inconsciente. Entonces, préstale atención a lo que te está diciendo tu cuerpo. Mira más allá de tu cuerpo. Si tienes mucho dolor de cabeza, revisa qué significa tener dolor de cabeza. Si tienes, no sé, una bursitis, revisa qué significa tener bursitis en la zona en que tiene la bursitis, ¿sabes? Es como eso. Y para algunos me están diciendo que deberían de hacer un
una dieta desintoxicante a base de líquidos para limpiar bien el organismo y estar chévere, porque estamos trabajando con una energía que, si bien es hermosa, también puede traer choques en el cuerpo si el cuerpo no está limpio, entonces es como más pesada, ¿ok? Vamos a pedir 3 carticas con el oráculo de las diosas, a ver qué nos quieren decir para terminar esta hermosa lectura. Signa, suministro infinito. Se te provee para hoy y para todo tus mañanas. Qué lindo. Mira, y tiene que ver la parte de los crustáceos, de los cetáceos, de los crustáceos, ¿ves? No le des tanta vuelta a la preocupación en lo que es en la parte laboral, porque sí vas a estar asistido. Aquí te lo están diciendo, vas a tener un suministro. Claro, nos estamos conectando directamente con la fuente y eso es importante. Tienes que dar ese salto de fe, asume el riesgo y lleva a cabo el verdadero deseo de tu corazón. Hay algo que ustedes han estado anhelando, puede ser en la parte del amor, puede ser en la parte de la pareja, inclusive en la parte de salud, puede ser algo estético en la parte de la salud, o hay algunas cirugías que le llaman estética, pero realmente va mucho en la parte de brindarle una mejor salud mental a las personas. Como que si eres una persona que perdió muchísimo peso y tiene piel flácida y te van a hacer una dermolipectomía o la abdominoplastia, creo que se llama, que te quitan parte de la piel, y eso le llaman cirugía estética, pero en realidad le estás quitando exceso a la persona, y no tanto de piel, sino de qué tanto se tuvo que estirar esa persona para poder soportar todo lo que tenía a nivel inconsciente. Qué tanto se tuvo que estirar para abrazar a todos, y entonces eso es una demostración de su cuerpo. Entonces vamos a estar claro que si hay una persona que no necesita realmente una cirugía plástica por X o por Y y quiere ponerse seno porque los quiere tener más grandes, o que se quiere quitar las costillas para tener una cintura más chiquita, o que se tiene que inyectar tal, eso sí es estético. Pero hay unas que todavía están en el rango de cirugía estética y no tienen nada que ver con eso. Es más que todo para ayudar a la persona. Entonces, si quieres hacerlo, da ese salto de fe. También el salto de fe puede ser, ya lo había dicho, entre las relaciones y el trabajo o algún emprendimiento. Muy bien. Vamos a ver qué más. Y por último sale Nemetona, espacio sagrado. Crea un altar o visita un lugar de poder para conectar con lo divino. Qué bonito. Aquí te recomiendo, por ejemplo, esta parte donde yo estoy, donde yo pongo mis cartas, que es aquí en mi cuarto, porque no tengo más espacio en el resto de mi casa. Es mi altar, es mi hueco. Yo tengo al lado como una especie de sillón de tabla para poder meditar, de paletas. Para poder meditar, yo aquí me la paso todo el día prácticamente con mis cartas. Entonces este es mi altar, este es mi espacio sagrado. Aquí es que yo me conecto, para que es que yo vengo a pedirles consejo a los maestros, los guías. Entonces tú también puedes hacer eso, ¿ok? Y debajo de la carta quedaron mat, equidad. Tu situación será tratada de una forma justa y equitativa. Por lo que estés pasando, no te preocupes, porque vas a estar asistido. Ya te lo habían dicho y no vas a estar sola ni solo. Y a medida de lo que tú das, vas a recibir. Por eso es la equidad, ¿ok? Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que actives la campanita para que no se te pierda ninguna otra lectura. Y nada, espero de verdad que te haya gustado. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que yo soy Kalahak y me llaman Marijo, y estás aquí en el canal del Sendero a la Diosa 369. Espero que ayude con muchísimo amor. Un besito. Bye.